Vamos a dar inicio al mensaje de esta tarde. Empezamos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Es para mí un privilegio estar aquí al frente en esta hermosa tarde para traerles el mensaje que Dios me ha dado para alimentar a su pueblo. Gracias a Dios porque nos da ese privilegio. En esta tarde vamos a compartir el mensaje que Dios ya me ha dado. El mensaje que Dios me ha dado para esta tarde tiene como título: ¿qué debes de hacer con tus cargas? ¿Qué debes de hacer con tus cargas? Así se llama el mensaje, es el título del mensaje. Y vamos a ver de dónde nos viene ese mensaje. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30. Mateo, capítulo 11. Amén, ¿lo tienen? Versos 28 al 30. Amén. Dice así la palabra del Señor. 11 del 28 al 30. Dice el Señor Jesús en su palabra aquí: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está hablándonos el Señor Jesús. Y vamos a ver qué nos dice el Salmo 55, 22. Ahí está hablando Dios el Padre por medio del salmista. Salmo 55, versículo 22. Amén. Dice así la palabra del Señor. Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Bueno, aquí estamos viendo cómo Dios invita a todos a que vengamos a Él y que echemos a Él nuestras cargas. Hoy en día, el mundo, en estos tiempos que estamos viviendo, el mundo está cargado de tantos problemas. Y es por esa razón que el Señor Jesús dice ahí en Mateo que echemos a Él nuestras cargas, que llevemos su yugo, que su yugo es fácil y ligera su carga. Y el salmista en el Antiguo Testamento nos dice que echemos en Jehová nuestras cargas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Oigan, y Él te sustentará. ¿Por qué es que el mundo anda afanado en lo material? Por tantas cargas que tiene, que siente que no puede llevarlas. Y es por esa razón que anda
de aquí para allá, nunca tiene tiempo para él, menos para Dios, nunca arregla sus problemas, siempre sale de uno y entra otro, y el mundo está cargado para donde quiera que se mueva, por la situación económica que se vive en el país, por el desempleo que no hay. El mundo está cargado. Pero ¿por qué razón es que la misma iglesia del Señor se encuentra así? ¿Por qué es que hay muchos cristianos que dejan de ir a la iglesia a alabar, a glorificar a Dios por su trabajo? Y muchos ni por su trabajo. Muchos porque no sienten el deseo de ir, porque no hay alimento, porque no tienen esa motivación, eso que los atrae. Porque la palabra de Dios dice que es Dios mismo el que pone en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Pero ¿cómo es que lo hace? Cuando oímos su palabra. Cuando nosotros oímos su palabra, es cuando verdaderamente conocemos al Señor y nos damos cuenta cómo es el Señor. Quizás a ustedes les ha pasado en su trabajo, en la escuela, donde quiera que estén, que miran a ciertas personas y simplemente les caen mal. Que miran a las personas y les caen mal simplemente porque no me caen. Simplemente por eso. Ahora, pero cuando tú empiezas a hablar con esa persona, cuando empiezas tú a hablar con esa persona, la empiezas a conocer, te das cuenta que no es como tú pensabas, sino que es mucho mejor. Y así pasa con Dios. Así lo mismo nos pasa con Dios. Tú no sabes qué tan grande y bueno es Dios mientras tú no hables con Él. Él mismo te invita a que vengas a Él y eches en Él sus cargas. En estos tiempos que estamos viviendo, el diablo está tomando mucha ventaja. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos da la fuerza a nuestro espíritu para pasar en este mundo que estamos viviendo. El cristiano no es de este mundo. Jesús dijo: están en el mundo, pero no son de este mundo. Yo los he sacado del mundo. Entonces, nosotros que no somos del mundo, muchas veces hay muchos cristianos que viven como el mundo. Y por eso están llenos de cargas, de necesidades. Porque nunca han llegado a conocer a aquel que puede suplirles todo. Porque no han creído en Él. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y son dos cosas muy diferentes, creer en Dios y creerle a Dios. Yo les he dicho muchas veces, la religión muchas veces te lleva a conocer de Dios, pero la Escritura, la palabra de Dios, te lleva a conocer a Dios. Y tú no puedes conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Y yo te felicito porque viniste este día, porque estás aquí, porque la palabra de Dios no te va a dejar ir como llegaste. Vas a salir con una nueva mentalidad. Tú no quieres vivir en esta vida con esas cargas, que no te alcanza el dinero para los gastos que tienes, que tu esposo o tu esposa no tienen trabajo. Y así está el mundo, lleno de cargas y afanes. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor?
Por eso el nombre de este mensaje es: ¿qué debes de hacer con tus cargas? ¿Qué debes de hacer? Y como les mencionaba en Mateo 11, ¿verdad? Vamos a darle una nueva lectura para que no se les olvide, mis hermanos, porque de ahí precisamente es donde viene el mensaje. Mateo 11, 28 al 30. Ya lo leímos, pero qué hermoso es cuando entendemos verdaderamente, no nada más leerlo. Viene a mi mente cuando aquel etíope iba leyendo la escritura en pleno desierto y el Espíritu Santo manda a Felipe a que le hablara, y lo primero que hace Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Por eso es más importante entenderlo, porque leerlo lo puedes leer, pero si no lo entiendes. Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Amén. Vuelve a decir el Señor Jesús: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Oigan la bendita invitación que nos hace el Señor. Como les decía, ¿cómo anda el mundo? Para donde quiera que vayas, pregúntale a cualquier gente que le preguntes, está lleno de problemas. No hay una persona que no diga que no está llena de problemas. Pero pregúntale a un cristiano espiritual y verás si está lleno de problemas. No está lleno de problemas. ¿Y sabes por qué? Porque todos sus problemas, todas sus cargas, las deposita en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que tú aprendas a echar tus cargas al Señor. Quizás digas: sí, hermano, pero es que usted no tiene necesidad, usted tiene dinero para comer, nosotros no tenemos trabajo, no hay comida. Acuérdate que Dios siempre te va a proveer, siempre. Porque dice el Señor Jesús: ¿qué padre es aquel que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. ¿Qué padre es aquel? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos les dará todo lo que le pidan? Oigan, ¿cuánto más su Padre Celestial? Ahora, quiero aclarar algo. Está hablando Jesús acerca de los hijos de Dios. Quizás digas: bueno, es que todos somos hijos de Dios. Todos. Bueno, y si eres hija de Dios o hijo de Dios, entonces, ¿por qué estás lleno de cargas? ¿Por qué tienes esos problemas? ¿Por qué vienen a ti esas dudas? ¿Por qué fallas constantemente a tu esposa, a tu esposo, a Dios? Cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, es cuando verdaderamente hemos aprendido a depositar en Dios nuestras cargas. Y por esa razón te preguntaba, pregúntale a un cristiano espiritual a ver si está lleno de problemas, y verás que no. Verás que no está lleno de problemas, porque esos problemas están depositados en el Señor. Él es el que se encarga. Tú nomás ocúpate. Como dijo el Señor: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Esa es la respuesta. ¿Cuántas veces has puesto a Dios primero en tu vida? ¿Cuántas veces te ha fallado Dios? Porque Él mismo dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Fíjate, en lo poco me eres fiel. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Son promesas de Dios. Ahora, ¿a quién le hace esas promesas? A sus hijos. No se las hace al mundo, a sus hijos.
al mundo les hace la invitación a que lleguen a ser sus hijos. Porque cuando ya llegas a ser hijo o hija de Dios, es cuando Dios tiene la responsabilidad contigo, así como tú tuviste la responsabilidad con tus hijos el día que llegaron, el día que tuviste con tu esposa y tu esposo tus hijos. Tuviste esa responsabilidad. Y que dejabas de comer, dejabas de comprarte lo que te gustaba por comprarle a tus hijos, por darles lo mejor a tus hijos. Y así es Dios. Preocúpate por llegar a ser primero hijo de Dios o hija de Dios. Y el resto, así como el niño va creciendo, le vas enseñando, mi hijo, usted nunca ande agarrando nada en la tienda. Aunque usted mire allí, usted no agarre, usted pídame y yo se lo compro. ¿O no es cierto? Porque les vamos enseñando, porque son nuestros hijos. Pues cuando llegas a ser hijo de Dios, Dios tiene quien te enseñe. Vamos a leer lo que nos dice en Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Ahí está lo que estoy mencionándoles ahorita. Efesios 4 versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, aquí vemos claramente que Dios dice que llamó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice el verso 12, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces Dios nos llamó para perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Tú no puedes ser hijo de Dios si no eres un santo. Y tú no puedes ser santo si no recibes el Espíritu Santo. Entonces es ahí donde Dios se preocupa para que llegues a ser hijo de Dios. Y cuando ya eres hijo de Dios, Dios se va a encargar de ponerte a alguien que te va a ir perfeccionando. Te va a ir perfeccionando. ¿Para qué? Para que vayas creciendo espiritualmente. Así como tú vas perfeccionando a tus hijos, los vas llevando a la escuela, los vas enseñando hasta que llegan a ser unos profesionistas. Aquí dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Dios los llamó para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que así como tengas la fe como la fe que tengo yo, para que tengamos la fe como la fe que tuvo Jesús, porque es Jesús el que viene a vivir en nosotros. Entonces sí entiendes el por qué es importante que nos preocupemos cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Y como hijos es cuando Dios tiene la responsabilidad con nosotros de suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. Ahora, ¿qué debes de hacer con tus cargas? Vamos a ver 3 puntos. Hay muchos tipos de cargas. Hay muchos. Vamos a ver 3 que destacan este mensaje.
Las primeras son cargas puestas por los hombres. Oiga, cargas puestas por los hombres. Vamos a ver en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versos del 1 al 4. 23. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 3, versos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ponen, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí vemos las cargas puestas por el hombre. Nosotros muchas veces traemos esas cargas que no debemos nosotros de traer. Pero entonces, ¿por qué las traemos? Porque son cargas que nos impone el hombre, sea por la religión, que nos enseñan que no debes de hacer esto, que no debes de hacer aquello. Son cargas. Jesús lo dijo bien claro, y aquí estaba hablando de los religiosos, que ellos ponían cargas pesadas a los hombros de los hombres, y ellos ni con un dedo las querían tocar. Cargas puestas por los hombres. Ahora vamos a ver cargas puestas por el pecado. Oiga, cargas puestas por el pecado. Vamos a ver en el Salmo 38 del 3 al 4. Salmos 38, 6 al 4. 3 y 4. Salmo 38. Tres y 4. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué dice el salmista aquí? Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El pecado lo que hace es esa carga que traemos y que no nos deja estar en paz hasta que no depositas esa carga. Cuando tú vas cargando algo, llega el momento en que te cansas, llega el momento en que ya sientes que no puedes, y es necesario descargar, que dejes esa carga, la carga por el pecado. A eso se está refiriendo Jesús cuando dice: vengan a mí los que están cargados, trabajados, yo los haré descansar, echen en mí sus cargas. Él quiere que depositemos en Él
sus cargas, nuestras cargas. Y luego dice, lleven mi yugo, porque mi yugo es ligero, dice, no es gravoso, y ligera es mi carga. ¿Qué quiere decir ahí? Que tú depositas tu carga en Jesús y Jesús deposita su carga en ti. Escuchen esto. Carga. ¿Qué es carga? ¿Qué es carga? Es algo que pesa, algo que hay que estar sosteniendo. También es algo, esa carga también es algo que tú eres el responsable. Cuando alguien te dice, mira, te encargo esto, te encargo, no lo estás cargando, pero lo que te está diciendo que tú eres el responsable. Un pecado, una desobediencia a Dios es una carga que ahí está. Y mientras esté esa carga no te va a dejar caminar. Por esa razón es que Jesús dice que echemos en Él nuestras cargas. Es la carga por el pecado. Ahora vamos a ver el punto número 3. Cargas puestas por Dios. Mencionaba que Jesús dice, lleven mi carga, mi carga. ¿Cuál es la carga que Jesús quiere que nosotros llevemos? Él va a llevar nuestras cargas, pero también quiere que nosotros llevemos su carga. ¿Cuál es la carga de Él? ¿Cuál creen ustedes que era la carga que Él tenía cuando vino, andaba predicando, cuando lo apresaron, cuando lo crucificaron? ¿Cuál era su carga? De anunciar las buenas nuevas, de anunciar el evangelio, porque eso significa evangelio, noticias nuevas de salvación. Jesús venía predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas, que en Él había perdón de pecados y vida eterna. Eso venía anunciando Él. Esa era la carga que Él traía. Ese era el encargo que le había hecho el Padre. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el encargo que le dio el Padre al Hijo? El venir a dar las buenas nuevas. Y Jesús tenía esa carga de anunciar el evangelio. Cuando Jesús se va al cielo, miren lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Aquí es donde tenemos nosotros también esta carga de Jesús. Mateo 28:19. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oiga lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. ¿Cuál es la carga que tenemos los cristianos, los que nos hemos convertido a Cristo? El predicar el evangelio. Aquí está. Ese era el encargo que traía Jesús. Aquí dice, vayan y hagan discípulos. Ahora, para que lo entiendas mejor, ahí en Marcos lo dice más claro. Marcos 16, versos 15 y 16. Adelantito está el de Marcos 16, versos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor.
Marcos 16, versos 15 y 16. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Oiga, qué claro lo está hablando aquí. Qué claro lo está diciendo. Allá dice: vayan y hagan discípulos. Mateo 28, 19. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno, un aprendiz. Aquí está diciendo Marcos, o sea, Jesús a través del apóstol Marcos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el mandato que tenemos. Esa es la carga que tenemos los cristianos. Vamos a ver qué nos dice Gálatas, capítulo 6. Gálatas, está tremendo esto que viene. Gálatas, capítulo 6. ¿Lo tienen? Acuérdense, estas son las cargas de Dios. Cargas que Dios nos pone. Cargas que nos ponemos nosotros mismos por el pecado y cargas que nos pone el hombre. Son los 3 puntos. Dice así, Gálatas capítulo 6, versos del 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ok, oigan esto. Pablo aquí nos dice, a través de la carta a los Gálatas, dice: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Así como en el Antiguo Testamento se les había dado la ley mosaica, la ley que Dios les dio por medio de Moisés, ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una nueva ley, que es la ley de Cristo. Y aquí lo está diciendo Pablo a los Gálatas. ¿Cómo es que vamos a cumplir la ley de Cristo? Sobrellevando los unos las cargas de los otros. Los más fuertes sobrelleven las cargas de los débiles. Los más fuertes sobrelleven esas cargas. Ahora, mira, te vas a sorprender con esto. Vamos a ver qué nos dice aquí.
en Mateo capítulo 4. Eso es el contexto a esto. Mateo capítulo 4, versos 18 a 22. Mateo capítulo 4, versos 18 al 22. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 4, versos 18 a 22. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ok, oigan esto. Aquí vemos cómo Jesús, cuando llamó a sus apóstoles, dice que llegó en el mar y allí encontró a estos dos, a Pedro y Andrés. Dice que estaban, ¿qué? Pescando. Estaban echando sus redes. Y dice que Jesús les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Vengan, dice, yo los haré pescadores de hombres. Dice que ellos al instante dejaron todo y le siguieron. Y caminó más y encontró a otros dos, que fue Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Qué estaban haciendo estos? No estaban pescando, estaban remendando sus redes. Oiga, ¿qué tiene que ver esto con Gálatas? Miren lo que tiene que ver. Estaban Juan y Jacobo con su padre Zebedeo, estaban remendando las redes. ¿Qué cosa les dijo Jesús a aquellos que habían aventado las redes? A Pedro y a Andrés. Aquellos andaban pescando, tenían buenas sus redes. Les dijo: vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Y luego encuentra a aquellos otros dos. ¿Y cómo los encuentra? Remendando sus redes. Y les dijo: vengan, ¿verdad? Dice que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora voy a enfatizar aquí en esto lo que habla Gálatas y lo que habla aquí cuando Jesús llamó a estos apóstoles. ¿Qué es lo que vimos aquí en Gálatas capítulo 6, verso 1? Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Cristo les dijo a aquellos que iba a pescar hombres, que los iba a hacer pescadores de hombres. Encontró a los otros dos y los encontró remendando sus redes. En este tiempo, ahorita, hay muchos que no andan pescando,
que tienen las redes rotas y que en lugar de remendar sus redes, están destruyéndolas más. Están destruyendo más sus redes. ¿Por qué? ¿Por qué razón es que el mundo no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué razón el mundo no quiere formar parte del pueblo de Dios? ¿Te das cuenta que si Juan y los dos que llamó Juan y Jacobo, que si Juan y Jacobo, en lugar de ponerse a remendar las redes, se hubieran ido a seguir pescando? Se hubieran ido a seguir pescando, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran pescado? ¿Por qué remendaban las redes? Porque al estar rotas las redes, no pueden agarrar pescados. No pueden. Y así andan ahorita. Muchas iglesias están pescando según ellos, pero están más rotas que nada. Por eso no retienen los pescados. Los únicos que sí quedan allí atorados son esos animales, esos grandotes, pero que solamente sirven para hacer daño. Por esa razón, Pablo dice aquí a los Gálatas: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Si tú miras a un hermano que está rota, que haz de cuenta, nosotros somos miembros, somos la red, uno y otro, vamos formando la red. Pero si miras que un hermano se quebró, anda caído, pues a coserlo, a remendarlo, para que podamos pescar. Pero ¿qué pasa ahorita? Ahorita no miras eso, no miras quién remende las redes. Ahorita lo que miras es puro lobos rapaces que solamente están haciendo daño. Que los pescados se están yendo al mar, lo más hondo, y están siendo devorados por los grandes predadores del mar. Así como hay predadores aquí en la tierra, también los hay en el mar. Y esos pescados deliciosos que Dios quiere que pesquemos, por no tener las redes remendadas, se están yendo a lo hondo y están siendo presa de aquellos predadores del mar. Y es por esa razón que el Señor dice que debemos de llegar y echar a Él nuestras cargas. Cuando tú llegas a echar tus cargas a Él, te estás remendando. Cuando algún hermano espiritual llega a ver a alguien que está caído, no va a llevarlo ante concilios, no va a llevarlo a ponerlo a la vergüenza, sino que debemos de restaurarlo. Cuando nosotros lo restauramos, es remendar las redes. Y cuando nosotros lo hacemos con mansedumbre, cumplimos la ley de Cristo. Luego dice, verso 3, Gálatas 6:3: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay muchos que no son pescadores y andan pescando. ¿Qué cosa van a pescar? Se pueden ahogar, se están requemando, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque no son pescadores. Si el Señor no lo hizo pescador de hombres, no va a ser pescador. La Biblia dice que el Señor instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. No cualquiera puede enseñar, no cualquiera puede predicar, sino aquellos a quien Dios ha llamado. Y hoy en día, en estos tiempos, estamos viendo cómo muchos usan la iglesia como negocio, solamente para vivir de la gente, y así vituperan el nombre del Señor. Y por esos piensan que todos los cristianos son iguales, pero no es así.
Y hoy Dios quería que supieras esto, que Dios quiere que llegues a ser hijo o hija de Dios, para que Dios tenga la responsabilidad contigo. Que Dios quiere que eches en Él sus cargas y que lleves tú su carga. ¿Cuál es la carga que llevaba Él? De predicar el evangelio para que las almas no se pierdan. Dios quiere que llegues a ser hijo o hija de Dios, para que cuando ya seas hijo o hija de Dios, des testimonio de quién es lo que tú eres, y así estás dando a saber de quién es el que cambió tu vida. Eso es lo que Dios quiere. En estos tiempos hay mucha gente que solamente busca a Dios, la iglesia, por conveniencia. Y no es así. Hay mucha gente que anda buscando las iglesias nomás para sacar provecho. Hermano, hermana, fíjese que no tengo trabajo, o no me podían dar una ayuda. Y miras de esa gente en varias iglesias. Y la Biblia dice que nosotros, al terminar aquí el último versículo, el 10, verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero luego aclara, mire, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, venimos a ser hermanos, y como hermanos debemos de ayudarnos mutuamente. Por eso dice que no nos cansemos de hacer el bien, pero principalmente a la familia de la fe. Primero vas a hacer bien a tu familia y después al vecino. No vas a atender primero al vecino y a tu familia al último, si es que puedes. No. Ahora, cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, nuestra economía no depende de este mundo. Nuestra economía depende de Dios. Y eso es lo que muchos no han alcanzado a entender. Entonces, cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, es cuando verdaderamente tenemos todo. No hay nada que nos preocupe. No hay nada que nos haga perder tu paz, tu tranquilidad, tu fe. Tengo 24 años y nunca he pensado en lo más mínimo volver atrás. Sigo adelante, inspirando a gente, predicando y siempre reprendiendo a aquellos lobos rapaces, siempre desenmascarando a aquellos que solamente usan la palabra de Dios para lucrar, para hacer negocio con ella. Y este es el mensaje que Dios quería que los que están aquí lo supieran. Ese es el mensaje. Ahora, yo no sé cómo vienes, no sé cómo estás, no sé exactamente quién eres, pero el que puso en tu corazón venir aquí, Él sí sabe. Él sí sabe, y por eso te puso en el corazón que vinieras. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Si tú nunca has sabido cómo verdaderamente puedes ser hijo de Dios o hija de Dios, hoy es el día. Porque ser hijo de Dios es lo más fácil que te puedas imaginar. Es lo más fácil. La religión lo hace difícil. El hombre es el que lo hace difícil. Pero la palabra de Dios nos lo hace tan fácil. Yo te voy a enseñar por último para terminar. Vamos a leer en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. ¿Lo tienen? Versos 9 y 10. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Miren,
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Son dos cosas que se necesitan: creer de corazón y confesarlo con nuestra boca. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Apocalipsis 3:20. Ahí está hablando el Señor Jesús. Dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está hablando el Señor Jesús, invitando a que abras tu corazón para que Él pueda entrar. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Jesús quiere entrar a tu corazón. Ahora, por último, en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1. Versos 11 y 12. San Juan, capítulo 1, el Evangelio. Amén. San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga lo que está diciendo. Jesús vino a lo suyo, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Luego dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es que puedes llegar a ser hijo de Dios de acuerdo a la Escritura? ¿Cómo puedes ser hijo de Dios o hija de Dios? Recibiéndole. Dice: mas a todos los que le recibieron en aquel tiempo en persona. Ahora en este tiempo dice: y a los que creen en su nombre. Es a nosotros. Dice: les dio el poder, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se nos da potestad o poder. ¿Hasta cuándo podemos ser hijos de Dios? Hasta cuando recibimos a Jesucristo creyendo en Él. Con este terminamos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Con este terminamos y espero que lo captes bien. Romanos capítulo 8, versículos 9. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice así: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pablo nos está asegurando que si alguno, al finalizar el 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Mire qué fácil está la palabra, o sea, qué claro está. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y mire lo que dice el 10. Porque mucha gente dice: no, ya te lavaron el coco, ya te cambiaron de religión, ya te hicieron aleluya.
La gente se burla y la gente ignorante que no sabe. Pero mira lo que dice aquí. ¿Quién es el que nos cambia? El verso 10. El verso 10 dice bien claro: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Oyeron? ¿Por qué es que el cuerpo está muerto para el pecado? Porque Cristo vive, está dentro de. Cuando Cristo está dentro del ser humano, el cuerpo queda muerto para el pecado. No es que el pastor me cambió, no es que me lavaron el cerebro, es Cristo el que hace la obra. Y de ahí es que somos nuevas criaturas. De ahí lo que le dijo a Nicodemo, que el que no naciera de nuevo no podía entrar al reino de Dios. Y cuando nosotros dejamos que Cristo entre en nuestro corazón, es cuando nosotros verdaderamente venimos a ser hijos de Dios. No hay otra forma. Nadie puede cambiarnos. Nadie. Solamente Jesús. Es el único. Eso quería que supieras por aquellos que aún no han hecho la confesión, por aquellos que nunca han abierto su corazón para invitar a Jesús a que entre. Y es lo más fácil. Dice Romanos capítulo 10, ya lo leímos, versos 9 y 10, que si confiesas con tu boca, no con la de tu hijo, o la de tu hija, o la de tu esposo, con tu propia boca, que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es ahí donde nosotros alcanzamos la salvación, cuando con nuestra boca le decimos a Jesús: entra. Apocalipsis 3:20 lo leímos, donde dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Abrir la puerta se refiere a la puerta de tu corazón. Ese es el mensaje. Yo les quiero hacer una invitación. Aquellos que no han tenido esa oportunidad, que nunca les habían enseñado que recibir a Jesús es lo más fácil, que a Jesús no lo recibe solamente en esa galletita que les dan, porque nosotros también lo celebramos. Eso es algo simbólico, algo que representa el cuerpo de Cristo, pero literalmente no lo es, porque Jesús mismo, Él dice que cuando Él agarró el pan, lo levantó, lo partió y les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Se refería a que iba a ser crucificado, iba a ser masacrado. Nada más. Por eso dice: cada vez que ustedes hagan esto, mi muerte están anunciando. No dijo: me están comiendo otra vez. Nosotros no podemos. Recibir a Jesús es recibir al Espíritu de Jesús. Cuando recibimos el Espíritu de Jesús, ya la tenemos hecha. Es cuando venimos a ser hijos de Dios, y es lo más fácil. Yo voy a hacer una oración, y si en la oración que yo hago, yo te voy a hacer una invitación. Si quieren, el que guste, si Dios te habló en esta tarde, el mensaje quedó claro, estás cansado de esas cargas que llevas por lo que sea, el Señor quiere que hoy descanses, que eches en Él sus cargas. Pero acuérdate que principalmente a los de la familia de la fe. Y si tú nunca has hecho la entrega a Jesús y hoy quieres hacerlo, yo te invito en esta tarde a que lo hagas. Y amigo, amiga que me estás oyendo, me estás escuchando, me estás mirando a través de la televisión, a través de YouTube, este es el mensaje también para ti. Yo no sé quién eres, pero Dios sí sabe quién eres. Y si ahí donde estás la palabra te llegó, te gustaría llegar a ser parte de la familia de Dios, llegar a ser hijo de Dios, hoy es el día. Ahí donde estamos, aquí como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer esta oración. Yo voy a hacer una oración, y aquellos que no han entregado su vida a Cristo y hoy quieren abrir su corazón para recibirle, hoy es el día. Voy a hacer una oración y ahí te voy a hacer la invitación, y tú solamente repites si tú quieres. Padre Santo, Jehová Dios, te doy gracias por este día que me diste, Padre, el privilegio de exponer tu palabra
He cumplido, Señor, he dado lo que tú me has dado. Ahora, Padre, te pido por cada una de estas almas que están reunidas aquí, Señor. Estas almas que aún no te han conocido, que nada más de oídas, pero que no saben, Señor, cómo pueden llegar a ser verdaderamente tus hijos e hijas. Padre, yo te pido que tú toques sus corazones y que en esta tarde no salgan de este hogar sin antes, Padre, puedan ellos estar seguros de la salvación que tú nos ofreces. Padre, toca sus corazones, te lo suplico. Y así como estamos, yo te quiero hacer esta invitación de parte del Señor. Si la palabra llegó a tu corazón y has entendido que solamente Jesús es el único que puede cambiar tu vida, el que puede llevar tus cargas, llenarte de gozo y de paz, y te gustaría este día abrir la puerta de tu corazón para recibirle, así como estás, solamente levanta tu mano. Levanta tu mano en señal que tú le estás aceptando, que tú le estás reconociendo como Señor de tu vida. Así como estamos, solamente levanta tu mano. Al levantar tu mano, tú le estás diciendo: aquí estoy, Señor Jesús, presente. Aquí estoy, tómame en cuenta. ¿Te gustaría invitarle a entrar a tu corazón? Levanta tu mano si el Señor te ha hablado esta tarde, porque esa es la única forma como tú puedes entrar al reino de Dios. Él viene por los suyos. Una vez más, por última vez, si el Señor te ha tocado tu corazón y si has entendido que verdaderamente Él es el que puede llevar tus cargas y el que te puede dar la paz, el que te da la salvación y el perdón de tus pecados, te gustaría invitarle a entrar. Así como estás, solamente levanta tu mano. No vas a cambiar de religión, no vas a cambiar nada, simplemente vas a darle una oportunidad a Jesús para que te muestre todo lo que Él puede hacer contigo, por ti y en ti. ¿Te gustaría abrir tu corazón, invitarlo a entrar? Levanta tu mano por última vez. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque tu palabra fue expuesta y solamente tú eres el único que puedes hacer posibles todas las cosas. Padre, haz tu voluntad en esta obra que empezamos y gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Perdónanos, Señor, por todo aquello en lo cual no hicimos conforme debíamos de hacer. Pero en este momento nos depositamos en tus manos. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, elevo a ti esta gratitud. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Este fue el mensaje y esperemos que estén en la próxima venida. Amigos de la televisión, hermanos que nos ven en YouTube, esos nuevos, si hiciste la oración, yo te invito a que te pongas en contacto conmigo si te gusta tener alguna pregunta, algún diálogo. Yo soy el pastor Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-831-1199. Puedes llamarme, estamos preparados. Vengo del estado de California, graduado del seminario de California. Estoy para tu servicio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Adiós.